Estábamos hablando de aquí de esta dicotomía, esa idea que divide lo humano de lo sagrado, divide lo religioso y lo secular. Estábamos hablando de cómo la imagen de Dios, esa responsabilidad de cultivar al mundo, y al hacerlo debemos imprimirle la imagen que nos fue dada. Esta tarea está en contra de toda dicotomía que divida la vida entre lo religioso y lo secular. Todo lo que hacemos es religioso, todo, pues toda actividad humana es impulsada por la imagen y vocación que Dios puso en el ser humano. Todo lo que hacemos es religioso. Sin embargo, muchos creyentes creen en esa falsa dicotomía que inventa una distinción entre lo secular y lo religioso. Creen que el aspecto secular son las áreas de la vida que no están bajo la soberanía de Dios, que son áreas malas, sospechosas, neutrales o no religiosas. Y realmente no hay nada así. Todo está bajo la soberanía de Dios. Nuestra vida, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra forma de hablar, la conducta, la forma que trabajamos, los hábitos que tenemos, las relaciones con la comunidad, todo lo que hacemos, está bajo la soberanía de Dios. No hay tal división entre lo religioso y lo secular. A veces, y se ha puesto como una imagen en las reflexiones en la iglesia, que decimos que somos cristianos de sábado, que nos ponemos el sábado una ropa especial, nos vestimos así, nos vestimos de cristianos, y luego que cuando ya se termina el culto o cuando ya salimos del templo, tenemos otra manera de hablar, de comportarnos, de ver, tenemos otra manera de conducirnos, pero realmente no hay esas dos maneras. Somos una sola persona. Todo lo que hacemos es religioso. La actividad humana es impulsada por esa imagen y vocación que Dios puso en el ser humano. Muchos creyentes creen en esa falsa dicotomía que inventa una distinción entre lo secular y lo religioso. La cosmovisión cristiana viene a rectificar la idea de que para servir al Señor, mi actividad debe estar conectada con alguna tarea propia de la iglesia. Y no es cierto, no, esto no es así. Aunque nuestras tareas no estén relacionadas con alguna actividad propia de la iglesia, como es la oración, la meditación, el ayuno, la lectura de la palabra, son actividades de alguna manera bajo la soberanía de Dios. El estudio, el trabajo, las relaciones en la familia, son actividades que están bajo la soberanía de Dios. Entonces, no es que aquí sea una estudiante y luego el sábado sea una cristiana. Aquí somos todo y el sábado también somos todo. No nos podemos dividir. No hay esa que podamos dividir. Ahorita somos de una manera y después somos de otra. Somos personas integrales, de una sola manera de ser. Entonces, esa cosmovisión cristiana viene de alguna manera a
a informarnos que todas las actividades que hacemos, todas, siempre están bajo esa soberanía de Dios, están también en ese ámbito religioso, en ese ámbito de fe. La dicotomía ha suscitado una mundanalidad y corrupción abismales en el campo laboral, en los estudios, en el gobierno. El creyente piensa que está viviendo esas dos vidas, una en la iglesia y otra fuera de ella. O bien no le importa la corrupción e injusticia que ve fuera de la iglesia, porque se refugia en un pseudo mundo espiritual. Hoy estamos convencidos de que Dios espera que cumplamos las responsabilidades sociales, además de las evangelísticas. Tenemos responsabilidades evangelísticas, sí, definidas. Tenemos la tarea de compartir el evangelio, es cierto. Pero también, aparte de compartir ese evangelio, tenemos esas responsabilidades sociales que Dios nos está llamando a cumplir. ¿Cuáles son esas responsabilidades sociales? Bueno, aparte de las tareas evangelísticas, las responsabilidades sociales son de buscar el bien de nuestro entorno, el bien económico, político, social. Busquemos ese bien en este entorno donde vivimos, es estar involucrados también en ese grupo social, en ese grupo solícito, en ese grupo económico, también buscar allí ese bienestar. Aparte de compartir el evangelio, también tenemos esas responsabilidades sociales. Ahora bien, al abandonar este campo, estas responsabilidades sociales, y aquí el autor menciona que por medio siglo nos hemos rezagado considerablemente. Como que nos concentramos mucho como creyentes, como integrantes de una comunidad de fe, de una comunidad cristiana. Nos enfocamos mucho en la fe, nos enfocamos mucho en compartir el evangelio y se nos olvidó, se nos quedó rezagado la responsabilidad social que tenemos con la comunidad donde vivimos, con la colonia donde vivimos. Como que nos concentramos en ser cristianos y cristianas y nos olvidamos de ser ciudadanos o ciudadanas. Nos olvidamos de mejorar nuestro ambiente, de mejorar nuestra colonia. Nos olvidamos de participar en campañas evangelísticas, no, campañas comunitarias para mejorar la calle, mejorar la comunidad, mejorar los hospitales, mejorar las escuelas, mejorar las industrias, mejorar las calles, plantar árboles, hacer campañas de saneamiento en el lugar, de cuidar el agua, de no tirar la basura, etcétera. Nos olvidamos de todo este tipo de actividades y muchas de las veces nos concentramos solamente en la iglesia. Olvidamos esa responsabilidad social que también tenemos como hombres y mujeres integrantes de una comunidad, de una cultura. Entonces, en esa área de responsabilidad social nos hemos rezagado, nos hemos quedado atrás. Hay mucho por hacer respecto a esas responsabilidades sociales. Hay mucho por hacer para ponernos al día. Reflexionemos. ¿Qué relación existe entre la evangelización y la responsabilidad social? A veces nosotros nos enfocamos mucho en la evangelización. Y si vemos a una hermana que es una activista social, que le gusta colaborar en campañas para mejorar el ambiente, decimos, bueno, pues nosotros estamos evangelizando, pero lo que la hermana está haciendo también
también en la tarea humana que está haciendo, cuando está cumpliendo esa responsabilidad social, también ella está desempeñándose, está cumpliendo con su papel de representar, de tener la imagen de Dios. Porque también ella, con sus funciones, con sus actividades, está cultivando y está guardando el huerto. Lo está haciendo a través de esas tareas, de esa responsabilidad social que está cumpliendo. También está cuidando el huerto, también lo está cultivando. Entonces, sí existe mucha relación entre evangelizar y cumplir tareas de responsabilidad social para bendecir a nuestra comunidad. ¿Qué es más espiritual? ¿Una velada de oración? ¿Una protesta por alguna injusticia? ¿O realizar el trabajo encomendado de forma puntual y precisa? Las tres tareas son espirituales. La velada de oración es una tarea espiritual porque conecta nuestro espíritu, nuestra persona con el Señor. Es una tarea muy espiritual. Pero también realizar una protesta por alguna injusticia, o un niño que ha sido dañado, una mujer, un anciano, una persona discapacitada, una familia que estamos marchando para que esa familia reciba atención, etcétera. Eso también es espiritual, porque de esa manera también estamos cultivando, estamos acercándonos con ese ser humano para ayudarlo, para favorecerlo, para que a través de nuestra acción él vea la imagen de Dios en nosotros. Nos estamos acercando con ese ser humano que está sufriendo esa injusticia. Le estamos diciendo, te entendemos. Cuenta con nosotros. Aquí estamos para apoyarte. No eres tú solo, somos varios. Entendemos tu pena, tu dolor. Entendemos lo que estás viviendo. Nos sumamos contigo. Vamos, te acompañamos a hacer esos trámites. No te vamos a dejar solo. Muchas veces no queremos hacer trámites porque son engorrosos, son pesados, son burocráticos. Pero acompañar al ser humano en esa protesta, acompañarlo en esa injusticia, es también mostrar la imagen de Dios, es también cultivar y guardar ese huerto que el Señor nos ha encomendado. También hacer el trabajo, cumplirlo bien, ir al trabajo, ir a la escuela, cumplir las tareas de la casa de forma puntual y precisa. Estamos colaborando también. Estamos colaborando de manera espiritual, engrandeciendo el reino de Dios. Cuando no lo hacemos, se rompe esa cadena. Cuando no cumplimos la tarea, cuando no vamos al trabajo, cuando descuidamos nuestras tareas, nuestros roles, estamos rompiendo esa cadena. No estamos mostrando esa imagen de Dios, no estamos ayudando al otro a cumplir también. Cuando yo cumplo, el otro también cumple. Es una cadena que se va uniendo donde todos vamos cumpliendo nuestras responsabilidades y vamos avanzando. Y cuando yo no cumplo, se rompe ese ciclo, se rompe la cadena, algo falla. Entonces, todo es espiritual, todo lo que hacemos es espiritual. En estos últimos años hemos recuperado la conciencia social que habíamos perdido de manera temporal. Durante 50 años, marca aquí el autor John Stott, de 1920 a 1970, los evangélicos nos dedicamos a defender la fe bíblica histórica. Fue un trabajo muy intelectual, donde se estuvo defendiendo la fe bíblica histórica contra los ataques del liberalismo y fue una reacción contra el evangelio social.
se mantuvo el énfasis en la fe bíblica y se rechazó el evangelio social. Se pensaba que eso no era bíblico, que debíamos concentrarnos en mantener pura la doctrina, en defenderla. El evangelio social se nos hacía una pérdida de tiempo. Es más, muchas veces ese evangelio social lo relacionábamos con el comunismo, con el socialismo, etcétera. En la actualidad estamos convencidos de que Dios nos ha dado para con el mundo responsabilidades sociales, además de las evangelísticas. Es cierto, debemos compartirles el amor de Dios, debemos predicar el evangelio, pero también debemos cumplir las responsabilidades sociales que tenemos con el entorno donde vivimos. Además de compartir el evangelio, debemos levantar la basura. Además de hablarles del amor de Dios, debemos ir al trabajo y cumplir en tiempo y forma con nuestras responsabilidades. Además de hablarles de la salvación, de la gracia, debemos hacer las tareas de la escuela. Es un todo. Ahora bien, al abandonar este campo de responsabilidad social, nos rezagamos considerablemente. Y hay mucho por hacer. Hay muchas tareas que dejamos pendientes. Hay mucho por hacer para ponernos al día. El compromiso cristiano que tenemos en una sociedad no cristiana. La evangelización y la responsabilidad social han estado íntimamente relacionadas a lo largo de la historia de la Iglesia. La evangelización y la responsabilidad social. Y muchas veces los cristianos han participado en ambas actividades con naturalidad, sin sentir la necesidad de definir lo que hacían ni por qué lo hacían. Se ha llevado esa tarea donde se han contemplado esas dos áreas de evangelización y responsabilidad social. Por ejemplo, miren, en el siglo XIX se abolieron la esclavitud, disminuyó mucho el tráfico de esclavos, se humanizó, aunque, bueno, aquí en esta frase, yo creo que no hemos avanzado mucho. Se humanizó el sistema carcelario. Todavía llegar a la cárcel es una gran tragedia. Bueno, pues en el siglo XIX se empezó a humanizar el sistema carcelario. Yo creo que pues se pensó en lugares un poquito más dignos, ¿verdad? Donde pudieran estar sin tanto hacinamiento. Se empezó a pensar en cárceles con espacios para que ellos siguieran aprendiendo, para que desarrollaran alguna habilidad manual. Dice que se humanizó el sistema carcelario, se mejoraron las condiciones de trabajo en las fábricas, en las minas. Se empezó, no se ha terminado, todavía hay muchas fábricas, muchas empresas que no tienen todas las prestaciones de ley para sus trabajadores. No hay todas las características que deben tener una empresa, una fábrica, para brindarle al ser humano, hombre, mujer, que es su trabajador, su trabajadora, todas las condiciones legales para que esa persona pueda desempeñar su trabajo en un ambiente tranquilo, seguro y que pueda resultar benéfico económicamente. Lo que está haciendo que le permita tener una vida digna. No hay todas las condiciones, pero se mejoraron mucho las condiciones de trabajo. Antes la gente trabajaba de sol a sol,
no había ningún servicio médico, no había sistemas de ahorro, no había apoyos de ninguna especie para él o para su familia. Entonces, sí se mejoraron muchas condiciones de trabajo en las fábricas, en las minas. Ay, aquí en México, aquí en Monterrey, como a 2 horas de camino, una mina no cubría todos los requisitos de salud, de seguridad, y se inundó la mina, se inundó. Algo pasó, una de las fuentes internas se empezó a llenar, se inundó la mina y muchas personas no pudieron salir, no pudieron salir. Ya hace como un mes de eso, un mes y unas 2 semanas, yo creo. Y esas personas se quedaron allí con la gran tristeza y dolor de sus familiares, de sus padres, esposas, hijos, hermanos, hermanas, que no pudieron, no han podido, ya pasaron más de un mes y una semana, no han podido recuperar los cuerpos de sus víctimas. Bueno, pues aquí nos dice que en el siglo XIX se empezaron a mejorar las condiciones de trabajo en las fábricas y minas. La educación llegó a estar al alcance de los pobres. En el tiempo de Jesús, la educación era solamente para unos cuantos, y para los hombres específicamente, y para unos cuantos. Fueron pasando los siglos 1, 2, 3, 10, 15, en el siglo XVII, XVIII, en el siglo XIX, fíjese, hasta el siglo XIX, la educación llegó a estar al alcance de los pobres. Comenzaron a organizarse los sindicatos de obreros, etcétera, etcétera. Hubo esos grandes beneficios que todavía muchas personas no los conocen, todavía muchas personas no los conocen. ¿Cómo pues se originó ese movimiento hacia la humanización, esa pasión por la justicia social y esa sensibilidad a las justicias humanas? ¿Cómo surgió ese movimiento? Toda esta acción, todo este trabajo fue el resultado de una nueva conciencia social, de una nueva manera de interpretar la realidad, de una nueva manera de vivir, de una nueva cultura, tradición, de un despertar, pudiéramos decir. Todo esto fue el resultado de una nueva conciencia social. Y su principal fuente y sustento fue el avivamiento evangélico del cristianismo. El avivamiento evangélico del cristianismo. Dice que fue su principal fuente de sustento para ese resultado de una nueva conciencia social. El avivamiento evangélico del cristianismo. Un avivamiento que reveló los postulados centrales de la ética del Nuevo Testamento. Hizo realidad la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Destacó la prioridad de la persona por encima de las posesiones y guió el corazón, el alma y la mente hacia el establecimiento del reino de justicia en la tierra. Este avivamiento surgió gracias a un movimiento, a una nueva conciencia social que se empezó a gestar y a formar en las iglesias cristianas evangélicas. Dice que esta despertar, esa nueva conciencia social, tuvo su principal fuente en ese avivamiento evangélico del cristianismo. El compromiso social, sí, sí nos concierne. El compromiso social, sí, sí nos concierne. Y vamos a ver aquí algunas de las razones por las que sí nos concierne. Ya hemos estado reflexionando cómo muchas veces nos centramos en lo religioso, nos centramos en las tareas de la iglesia
y las actividades espirituales que nosotros decimos son espirituales, como la oración, el ayuno, compartir la palabra, reflexionar, leer la Biblia, reflexionar en ella. Nos concentramos en eso y pensamos que si no hacemos eso no estamos haciendo acciones espirituales, pero ya vimos que el trabajo, el estudio, las actividades que hacemos también son culturales. Y por concentrarnos acá en lo evangelístico, en lo que de alguna manera consideramos espiritual y religioso, por concentrarnos en eso, por fijar nuestra vista solamente en esta área, hemos descuidado el compromiso social. Nos hemos olvidado de los enfermos, de la carestía económica, nos hemos olvidado de la ayuda a los necesitados, a los menos favorecidos, a los marginados, a los que están en las cárceles, a los que están en los hospitales, a los que están en los orfanatorios. Nos hemos olvidado más de todas estas personas. Por eso aquí le puse el compromiso social, sí, sí nos concierne a todos. Y aquí vamos a ver 4 razones por las cuales sí nos concierne el compromiso social. Sí nos hace falta salir a la calle, salir a la comunidad, ver qué es lo que está aconteciendo, ver a qué se dedican los jóvenes, las chicas, a qué se dedican las personas mayores, qué es lo que están haciendo, cuál es sus principales actividades, hobbies, qué es lo que más les gusta hacer cuando no están estudiando. Entonces, el compromiso social sí nos concierne a todos. Razones. ¿Cuáles son las razones de que sí nos concierne? Bueno, la primera es que es una doctrina más completa de Dios. Ese compromiso social, ese compromiso evangélico unido al compromiso social, una de las razones es que es una doctrina más completa acerca de Dios. El Dios vivo en el que creemos es el Dios de todo lo secular y de todo lo sagrado. Aquí está, pues, la principal presentación, la principal ponencia que tiene esta doctrina, que es una doctrina que nos habla más, es una doctrina de la más completa de Dios. El Dios vivo en el que creemos es el Dios de todo lo que existe, de todo lo secular, de todo lo sagrado. Es el Dios de la creación, es el Dios de la justicia, es el Dios vivo en el que creemos y es el Dios vivo al que les tenemos que hablar a los nuestros, a nuestra familia, para que no haya esta dicotomía de que aquí sí soy, pero allá no soy, o allá sí soy y aquí no soy. No, somos seres humanos integrales. Entonces, abrazar esta doctrina nos va a ayudar muchísimo porque nos ayuda a saber que el Dios en el que creemos es el Dios de todo lo que existe, sea secular, sea sagrado, sea humano, sea divino. Es ese Dios que es dueño de todo lo que existe. Por eso el compromiso social sí nos concierne. Y dice el Salmo 146, 7, es el Dios de la creación, es el Dios de la justicia. Y dice ese texto precioso, dice, es el que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Y es el Salmo 146, verso 7. Y dice, así pues, el Dios vivo de la Biblia, su interés lo abarca todo, no solo lo sagrado, sino lo secular, no solo la religión, sino la naturaleza, no solo el pueblo del pacto, sino todos los pueblos, no solo la justificación, sino también la justicia social en toda comunidad, no solo su evangelio, sino la ley, de manera que no debemos limitar sus intereses. Es más, los nuestros intereses deberían ser tan amplios como los intereses de Dios. Nuestros intereses
debieran ser tan amplios como los intereses de Dios. Quitarnos estos lentes de secularismo, de dicotomía, de división. Y saber que el compromiso social sí nos concierne, sí es parte de nuestra tarea, es parte de nuestra responsabilidad, es parte de lo que también debemos hacer. Es una doctrina más completa de Dios porque es un Dios vivo en el que creemos, es el Dios de todo lo secular y lo sagrado, es algo completo. Es el Dios de la creación, es el Dios de la justicia. Bueno, esa es una primera razón. Una doctrina más completa en Dios. La segunda razón es una doctrina más completa del hombre. Los cristianos tenemos una base más sólida para el servicio al prójimo. Tenemos unos principios más firmes, unas ideas más establecidas para el servicio al prójimo. Lo que ya es por la creación divina, o sea, cómo nosotros tenemos esa idea de Dios, que el Señor nos formó, que nos hizo su imagen, su semejanza, cómo tenemos dentro de nosotros y nos respetamos por tener esa imagen y esa semejanza. Pero entonces, eso nos da una base más sólida para servir al prójimo, para acercarnos a él o a ella, para acercarnos a ese prójimo, para estar más al pendiente. Los seres humanos son seres con semejanza divina, creados a imagen de Dios, que además poseen capacidades únicas que los distinguen de la creación animal. Es cierto que la raza humana está caída, es cierto, y que la imagen divina se ha desfigurado, pero a pesar de toda apariencia contraria, no se ha borrado por completo. A pesar de toda apariencia contraria, no se ha borrado por completo. Tenemos todavía esta imagen de Dios en nosotras, en nosotros. Tenemos esa imagen de Dios. Entonces, esa es la razón de su valor único y que siempre ha inspirado al servicio cristiano del hombre, donde el hombre todavía, no obstante, que nos hemos caído, que nos hemos perdido del camino, que nos hemos de alguna manera olvidado de esa responsabilidad social. La segunda idea que reafirma esa responsabilidad social es que eh, tenemos una doctrina más completa del hombre, porque sabemos de dónde venimos, quiénes somos y sabemos hacia dónde vamos. Y mucha gente no sabe de dónde venimos, no tiene claro ese momento en la humanidad cuando Dios crea al ser humano, lo forma del polvo de la tierra y lo pone en el huerto del Edén para que lo labre y lo guarde. Y le da su imagen, su semejanza desde antes y luego se lo lleva para que lo guarde. Y muchos seres humanos no tienen esa información, no conocen de esa semejanza divina, que es una imagen, que somos creados a imagen de Dios. Entonces, ese es cierto que la raza humana está caída, es cierto, pero aunque tenemos esa imagen humana desfigurada, a pesar de toda apariencia contraria, no se ha borrado. No se ha borrado por completo esa imagen de Dios. Y vienen aquí dos textos. Dice, esa es la razón de su valor único y que siempre ha inspirado el servicio cristiano. Esa semejanza con Dios, esa imagen, esa conciencia que tenemos de Dios es la razón de su valor único y lo que siempre ha inspirado ese servicio cristiano. Cada hombre, cada mujer, cada niña, niño, tiene un valor intrínseco, tiene un valor de por sí, cada ser humano, inalienable. Tiene ese valor único, intrínseco, inalienable por ser humano. Tenemos su imagen, tenemos su semejanza, tenemos
esa orden de Dios muy dentro de nuestro corazón de cultivar la tierra, de guardar la tierra. Lo tenemos. Y lo hacemos a través de las palabras, de las acciones, de los hechos, etcétera. Estamos cultivando y estamos guardando la tierra, o estamos haciendo lo contrario, Dice, es cierto que la raza humana está caída y que la imagen dividida de Dios se ha desfigurado, pero a pesar de toda apariencia contraria, no se ha borrado por completo. Qué interesante. A pesar de toda apariencia contraria, a pesar de que parezcamos insensibles, duros, rígidos, a pesar de todo eso, pues conservamos dentro de nosotros esa imagen, esa semejanza de Dios. Cada hombre, mujer, niño tienen un valor intrínseco. Una vez que comprendamos esto, emprenderemos la tarea de liberar a las personas de todo aquello que las deshumanice y considerarnos que es un privilegio servir y hacer todo lo posible por humanizar la vida humana, por humanizar la vida humana. Entonces, tenemos esa tarea. Nosotros que nos reconocemos como hijas e hijos de Dios, que tenemos su imagen, su semejanza, regresar a ese huerto del Edén, regresar mentalmente, regresar y recordar que tenemos esa oportunidad de relacionarnos con el otro, de relacionarnos con la naturaleza, de inspirarlos a ellos y a ellas para que puedan también, podamos abrirnos a ese sentido común, abrirnos a esa responsabilidad social que tenemos en la comunidad o en el grupo donde estamos viviendo. Una vez que comprendemos esto, emprenderemos la tarea de liberar a las personas. Cuando entendemos esto, cuando entendemos también la responsabilidad social que debemos cumplir como ciudadanas, como ciudadanos, la responsabilidad social que tenemos con nuestros padres, con el esposo, con los hijos, con los demás seres humanos, con el entorno, con los recursos naturales, los recursos naturales. Entonces, estamos haciendo una labor de humanización. Consideremos que es un privilegio servir y hacer todo lo posible por humanizar la vida humana. Puede resultar algo redundante, pero la vida humana en muchos lugares, en muchos sentidos, no se ha humanizado. La vida humana no se ha humanizado. Entonces, ya vimos dos compromisos que tenemos acerca de la tarea social. Y estamos viendo esas razones por las cuales sí debemos involucrarnos en esa responsabilidad social. Y la primera que fuimos fue una doctrina más completa de Dios, porque tenemos ese Dios vivo, poderoso, que es creador de todo y que bajo Él está, bajo su soberanía, estamos todos y todas. Y todas las áreas de nuestra vida, aunque estén muy ocultas, aunque nos dé mucha vergüenza, todas están bajo esa soberanía de Dios. Tenemos una doctrina más completa de Dios, tenemos una doctrina más completa del hombre. Cómo este asunto nos ayuda a humanizarnos, nos regresa, pudiéramos decir, bueno, pues me atrevería a decir a ese estado cuando el Señor, ese estado de ese primer hombre, esa primera mujer,
que Dios forma y que les da su imagen y su semejanza. Cuando cumplimos esa responsabilidad social, entonces también nos humanizamos. Vemos al otro, a la otra. Y surge en nosotros esa responsabilidad social por el otro. Es cierto, le queremos seguir compartiendo la palabra, pero aparte, no termina allí mi tarea. No es que le lleve la Biblia, no es que le abre la palabra, no es que le diga, mira, Dios te ama, y luego cierro la Biblia y me doy la vuelta y me voy, sino me llama a hacer algo más, a observarlo, a platicar con él, a ver sus intereses, sus miedos. Quizá tiene hambre, quizá tiene frío. Entonces, nos ayuda a ver una doctrina más completa del hombre. Una vez que comprendamos esto, emprendemos la tarea de liberar a las personas de todo aquello que las deshumanice y considerarnos que es un privilegio servir y hacer todo lo posible por humanizar la vida humana. Que llevemos esa tarea, humanizar la vida humana, humanizar nuestra vida también, humanizarla. A veces vivimos esa dicotomía. Aquí somos cristianos, mañana no. Ahorita sí, después no. Ahorita sí, pues soy muy justa en mis tratos, mañana no. Soy comerciante, voy a tratar de ganar más para mí, etcétera. Entonces, ayudar a las personas a humanizarlas, a que encuentren esa unidad, que no haya esa dicotomía, que no haya esas dos personas viviendo dentro de él, sino que sea una sola persona responsable, consciente, humana. Hacer a un lado todo lo que deshumanice y consideraremos que es un privilegio servir y hacer todo lo posible por humanizar la vida humana. Estamos en esta tarea de humanizarnos, de encontrar el privilegio de servir y de hacer todo lo posible por humanizar al otro ser humano. El otro es una doctrina más completa de la salvación. La salvación es una transformación radical. La salvación es una transformación de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. No es visible para nuestros ojos, no es, pero es el trabajo de Dios en la vida de la persona. El reino de Dios es el gobierno dinámico que irrumpe en la historia humana a través de Jesús. Ese es el reino dinámico que irrumpe en la historia humana a través de Jesús. Enfrenta, combate y vence el mal. Trae el bienestar integral a nivel personal y comunitario. Es lo que hace la salvación en el ser humano. Una transformación radical de adentro hacia afuera. Es llegar, encontrarnos, entrar a ese reino de Dios con un gobierno dinámico que irrumpe en la historia humana, se hace evidente, se hace real a través de Jesús. Y Jesús enfrenta, combate y vence al mal. Esta doctrina de la salvación trae bienestar integral a nivel personal y comunitario y toma posesión de su pueblo con plena bendición y plena demanda. La iglesia está llamada a ser esa comunidad del reino, un modelo de lo que es una comunidad humana gobernada por Dios. Estamos hablando de la salvación, como cuando llega a una persona, cuando llega a una comunidad, transforma todo. Ubica las prioridades, nos pone a Dios en ese lugar tan especial. Nos ayuda a entendernos nosotros esa salvación, pero también nos ayuda a entender a la persona con la que nos casamos, a entender a la familia, nos humaniza.
nos humaniza. La iglesia está llamada a ser esa comunidad del reino, pero lo hace a través de esa salvación, de ese mensaje de salvación, porque más adelante vamos a ver lo que hace la iglesia. Es un modelo de lo que es una comunidad humana gobernada por Dios y una alternativa desafiante para la sociedad secular. Ingresar en el reino es ingresar en la nueva era. Ingresar en el reino es ingresar en esa nueva era. Con la salvación, entender cada vez más lo que es la salvación en nuestras vidas. Al recibir la salvación, hemos sido recreadas en Cristo. Y hemos sido recreados para buenas obras, según como dice Efesios. Hemos sido creadas para buenas obras. Esas buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y a ver, es que aquí puse L, pero debe ser Efesios. Déjenme verificarlo. Claro, es Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si es Efesios, ahí dice EL, pero es Efesios 2:10. Debió ser EF. Hemos sido recreados en Cristo Jesús para buenas obras, obras que Dios preparó desde antes para que anduviésemos en ellas. Entonces, lo que sí vale es tener fe y que esta fe nos haga vivir con amor. Para que esta fe, esta recreación en Cristo, estas buenas obras que empiezan a brotar como fruto de la salvación, entonces esta fe nos haga vivir en amor. No hacemos buenas obras para salvarnos, no. Primero es la salvación. Primero es lo que recibimos de Dios, la salvación. Y como resultado de esa salvación, como resultado de esa fe que Dios pone en nosotros, surgen esas buenas obras. La salvación nos hace nuevas personas en Cristo, nos recrea. Esas buenas obras, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que sí vale es entonces tener fe y que esta fe nos haga vivir con amor. Sírvanse los unos a los otros por amor, dice Gálatas 5, 6, 13. Esto es, pues, la notable secuencia. Primero es la fe, luego es el amor, luego es el servicio. Fe, amor, servicio. La fe verdadera se traduce en amor. Y el amor verdadero se traduce en un servicio. Entonces, ya vimos, hasta ahorita vamos a ver una doctrina más completa de Dios. Son las razones por las cuales el compromiso social sí nos concierne, sí es parte de nuestra tarea como personas creyentes, porque hay una doctrina más completa de Dios, porque hay una doctrina más completa del hombre. Nos ayuda a entender a Dios primero, nos ayuda a entender más al hombre, porque hay una doctrina más completa de Cristo, nos ayuda a entender cuál es la función de Cristo en nuestras vidas, cómo vino a salvarnos, cómo vino a levantarnos, cómo se humilló para servirnos a nosotros, o sea, entender más esa doctrina completa de Cristo. Número 4, una doctrina más completa de la salvación, lo que significa realmente la salvación, cómo la salvación es un cambio interno, cómo va transformándonos de adentro hacia afuera. Es cierto, la salvación
sí se ve, es un cambio que Dios va haciendo poquito a poco. Y decía en una de las clases pasadas, es una transformación lenta, lenta. A veces nosotros queremos que ya sea rápido, que ya sea evidente, pero es una transformación que Dios va haciendo. Entonces, esa doctrina más completa de la salvación, eh, lo que sí vale, donde sí vale tener fe para que esa fe nos haga vivir en amor. Y luego esos 3 puntos de cómo la fe se traduce en amor y el amor verdadero se traduce en servicio. Y una doctrina más completa de la iglesia es el punto 5, porque somos ese pueblo de Dios. Somos ese pueblo de Dios que de alguna manera vivimos la comunión entre nosotros, experimentar realmente lo que es ser un pueblo. Aparte somos mexicanos, somos neoloneses los que vivimos aquí en Monterrey, Nuevo León. Ustedes son argentinos, son de alguna manera como su gentilicio los aporta, pero eh, una doctrina más completa de la iglesia es que como pueblo de Dios trascendamos esas barreras geográficas, culturales, que como pueblo de Dios quite social como pueblo de Dios, como pueblo de Dios. Le decían a una iglesia en algún lugar del sureste, salgan, salgan. Y decían los hermanos, no, aquí estamos bien, estamos orando. ¿Para qué quieren que salgamos? No le hacemos daño a nadie. Salgan, que salgan. No, déjenos en paz. Dicen, no, salgan, salgan para anunciar el evangelio, salgan para anunciar, salgan de su iglesia, salgan a las calles, vean, vayan a las plazas, vean lo que está pasando, cumplan esa responsabilidad social con más apertura para que para que vean lo que está pasando en su comunidad. Entonces, somos la morada, somos el pueblo de Dios. Permítanme, voy a cerrar esta cortina un segundito. Muy bien, pues. Entonces, eh, un pensamiento, una doctrina más que refuerza nuestra responsabilidad social es tener una doctrina más completa acerca de la iglesia. Si somos el pueblo de Dios, si somos el cuerpo de Cristo, estas manos, ¿qué más pueden hacer por el pueblo? ¿Qué más pueden hacer por la comunidad? Estos pies, estas vidas que tenemos como cuerpo de Cristo, ¿cómo pueden ayudar en los hospitales, en las cárceles? ¿Cómo pueden ayudar en la reforestación? ¿Cómo pueden ayudar en que haya menos basura? ¿Cómo pueden ayudar a personas violentadas, marginadas? ¿Cómo pueden ayudar en darle a los que no tienen? ¿Qué más podemos hacer como el cuerpo de Cristo? Es cierto, el cuerpo de Cristo es la iglesia y nos edificamos unos a otros. Pero como iglesia también estamos llamados para salir y para ayudar al prójimo. Somos la morada del Espíritu Santo. Y esa morada, esos dones que Dios pone en nuestra vida, fe, tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Qué mejor forma de que hacerlos realidad y hacerlos evidentes con los políticos? Con los políticos. Ayer me encontré una hermana que iba caminando por la calle y se encontró una jovencita que estaba como, no se explica ella, dice, yo la vi que estaba mal, como caída, como adormecida, y traía una bebé en sus brazos y la joven como que ni siquiera podía con su cuerpo, ni siquiera. Y ya después entendió que estaba drogada, pero no paró allí ella
se sintió amor, compasión por esa bebé que estaba allí. ¿Qué iría a pasar? Entonces dice que estaba cerca de la presidencia de ahí de la, bueno, lo que es la presidencia municipal. Es una ciudad pequeña donde ella vive, pero que es una presidencia donde está el cabildo, donde están las personas que hacen las leyes, donde están los diputados. Allí estaban. Entonces ella dice que vio allí la chica y fue y dijo, bueno, primero fue ella y le llevó una comida, pero dice, ¿qué más podemos hacer? Yo no puedo quedarme con esta bebé, decía ella. Esta jovencita aquí se puede morir, puede ser atropellada, no está siendo dueña de sí misma porque está completamente drogada, pero yo no me puedo quedar con esta bebé. Entonces fue y trajo un policía y le dijo, mire, ¿cómo podemos apoyarla? Y dijo el policía, pues no, es que no hay ninguna denuncia. Entonces fue ella otra vez, dijo, a ver, ¿cuáles leyes hay aquí para proteger a ella? Si yo formo parte de esta comunidad, debe haber leyes para proteger a los seres humanos. Porque si yo la tomo, si tomo a esa niña, a mí me van a acusar. Pero yo vengo aquí, ¿de qué manera podemos apoyarla a ella? Díganme, ¿de qué forma de que no se cometa un delito podemos apoyarla? ¿O qué leyes hay para que ustedes también puedan darle el apoyo que ella necesita, porque está en riesgo ella y está en riesgo su bebé? Entonces, ella también ahí cumplió otra función como de denuncia, mostró solidaridad, mostró empatía con esa persona, pero no paró ahí nada más, sino que fue a buscar qué más apoyos podría obtener en la comunidad para esa jovencita. Al último parece que vinieron por ella unas trabajadoras sociales y la pusieron temporalmente en un anexo para desintoxicarla, pero también para apoyar a ese bebé, que parece que el bebé ya estaba deshidratado. Entonces, pues podemos hacer mucho más. Quizá mi amiga se hubiera contentado con hacer una oración, pero la responsabilidad social nos llama a más, nos llama a más, a atender más de cerca lo que está pasando, lo que está sufriendo esa persona. Entonces, somos ese pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos esa comunidad del Espíritu Santo, somos esa comunidad de fe. Tener una doctrina más completa de la iglesia que nos haga responder socialmente en la comunidad donde vivimos, en la comunidad donde vivimos. Estas doctrinas que vimos anteriormente forman ese fundamento bíblico para la misión, para la responsabilidad evangelística y social, ahora sí, esa responsabilidad evangelística y social que tenemos como creyentes, hombres y mujeres, donde estemos, como estemos. Tenemos esa responsabilidad evangelística y social. Nos imponen la obligación de participar activamente en la vida del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Debemos cumplir con las obligaciones del mundo. Votar, pagar los impuestos, cuidar nuestra comunidad, cumplir con, de alguna manera, con las leyes civiles, las leyes gubernamentales, para no caer en algún delito. Entonces, nos imponen la obligación de participar activamente en la vida del mundo. Estas doctrinas forman este fundamento bíblico para la misión y la responsabilidad que tenemos evangelística y social, como personas, como iglesia, como comunidad de fe. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Consideremos en primer lugar al cristiano individualmente. Vamos hacia la persona. Todo cristiano está llamado a ser testigo y siervo. Todo cristiano está llamado a ser testigo y siervo.
Cada uno de nosotros es seguidor del Señor Jesús, quien testificó y asimismo dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, en primer lugar, yo, como una persona creyente, estoy llamado a ser un testigo y un siervo. Y entramos aquí en el área de la diaconía, en el área del servicio y en el área de la marturía, que es el testimonio. Entonces, estamos para servir y para dar testimonio. Y aquí, esta palabra viene de mártires, de esos que murieron en la iglesia primitiva, esas personas que murieron, que dieron la vida por el evangelio. El Señor nos llama a servir, pero también nos llama a ser testigos. Y testigo aquí, en el sentido más estricto de la palabra, que es marturía, o sea, nos lleva, nos recuerda a esos mártires de la fe, esos mártires que vivían siendo perseguidos, no podían de alguna manera salir libremente porque eran apresados, o cuando eran apresados eran llevados a los circos romanos y muchos morían presos, pues morían víctimas de esas fieras que había en el circo romano. Esos eran los mártires de la fe. Y el Señor nos llama a vivir como siervos y también vivir como testigos. Para esa responsabilidad social tenemos que asumir personalmente esos papeles y son inseparables. Cuando queremos ser siervos, sí, soy siervos, pero no hay ningún testimonio, no hay ninguna obra de servicio, nada nos cuesta. Y en el servicio hay inversión de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Entonces, tenemos que revisar cómo estamos siendo siervos y cómo estamos siendo mártires o cómo estamos siendo testigos y siervos de ese Dios. No obstante, los cristianos son llamados a diferentes ministerios específicos. Del mismo modo que los 12 fueron llamados al ministerio de la palabra y la oración, y por ejemplo, los 7 diáconos, ellos fueron llamados a encargarse de la distribución diaria de las viudas. ¿Cuál va a ser el llamado que tenemos? No lo sé, pero debe estar implícito ese servicio, ese testimonio, ser testigos y ser siervos y cumplirlo. El desafío es desarrollar una mente cristiana que haya comprendido a fondo las premisas básicas de las Escrituras. Desarrollar esa mente cristiana que se inspire plenamente en la verdad bíblica. Solo así se podrá pensar con integridad cristiana sobre los problemas del mundo contemporáneo. Vivimos muchos problemas éticos. Somos testigos de muchos dilemas éticos. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo responder? Ayer me escribió una hermana, no entiendo lo que está pasando. No entiendo, explíqueme. Mi hermana estaba bien, no conocía el evangelio. Le hablamos del evangelio. Se enfermó ella, se murió su esposo. Ahora ya no sé cómo hablarle de Dios a mi hermana. Para abordar estos problemas de la muerte, de la enfermedad. Cómo tener esa mente de Cristo para poder ayudar y acompañar a las personas. En Romanos 12:2, Pablo emplea la expresión que nuestro entendimiento sea renovado.
renovar nuestra mente. Él acaba de externar o de exhortar en torno a ese sacrificio vivo, a ese culto racional, y en gratitud a Dios por su misericordia, luego explica la manera en que el pueblo de Dios puede servirle en el mundo, a través de esa renovación de nuestra mente. ¿Qué es esa renovación de la mente? Es tener esa mente de Cristo. Y con esa mente de Cristo abordar los problemas del mundo contemporáneo. Pablo presenta dos posibilidades. Una es conformarse a este mundo, a este siglo, conformarse a sus normas o a la falta de esas normas, porque a veces se carecen de ellas, a sus valores, esencialmente valores materialistas, a sus objetivos, básicamente egocéntricos y ajenos a Dios. Entonces, o nos amoldamos al mundo, o nos hacemos como el mundo es, o nos olvidamos de resistir, de aguantar, de perseverar, y nos hacemos como el mundo, nos amoldamos al molde que el mundo nos establece. Si es redondo, pues nos hacemos así. Si es cuadrado, si es triangular, si es de la manera, de la forma que Él ofrezca, así nos hacemos o nos transformamos por medio de la renovación del entendimiento para discernir la voluntad de Dios. Yo creo que muchos apuntamos hacia lo segundo. Por eso estamos intentando hacer la voluntad para buscar esa mente de Cristo, para renovar para buscar esa renovación del entendimiento, para aprender a discernir la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tener una mente renovada tendrá consecuencias radicales sobre nuestra vida. Tener una mente renovada nos permitirá discernir y aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo explicarle a esa mujer? ¿Cómo ayudarle a entender su enfermedad de ella y la muerte de su esposo? Tener una mente renovada tendrá consecuencias radicales sobre nuestra vida, pues nos permitirá discernir y aceptar la voluntad de Dios y por lo tanto transformar nuestra conducta. Tenemos la mente de Cristo. Pablo escribe no solo de una mente renovada, sino también de la mente de Cristo. Él exhorta hacia los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, en Filipenses 2:5. En la medida en que estudiamos las enseñanzas y el ejemplo de Jesús y sometemos nuestra mente al yugo de su autoridad, comenzamos a pensar como Él pensó. Gradualmente, la mente se va formando por la obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Empezamos ahora, nos ponemos unos lentes y empezamos a ver las cosas a su manera, desde su perspectiva. Empezamos un poco a entender el mundo cuando tenemos la mente de Cristo. Es interesante eso. Tener la mente de Cristo nos abre una increíble cantidad de oportunidades para crecer, para bendecir nuestra vida y ser de bendición a los que nos rodean. Casi nos atrevemos a decir lo que el apóstol podía decir: nosotros tenemos la mente de Cristo. La renovación de la mente de Cristo, la mente cristiana. Qué desafío tan grande tener esa mente de Cristo en este tiempo, para acompañar, para aconsejar, para hablar las palabras adecuadas y para guardar silencio cuando hay que hacerlo. Harry Blamires
no se refiere a una mente dedicada a temas específicamente religiosos, ¿no? Sino a una mente que piensa cristianamente, tener una perspectiva cristiana, aún acerca de la política, del aborto, de la eutanasia, de la homosexualidad, una perspectiva cristiana de todos los temas seculares que rodean nuestra vida. Tener la mente de Cristo. Y para concluir, ¿cómo respondemos de manera cristiana a la problemática actual? ¿Qué decimos? ¿Cómo le hacemos? Llegó una mujer con graves problemas a una iglesia. Habló con el pastor y le dijo todas las situaciones que estaba pasando. Abandono, soledad, pobreza, tristeza, dolor, amargura, necesidad, hambre, frío. Habló con el pastor y el pastor dijo, está bien, hermana. Qué bueno que me dijo todo. Déjeme hablar con el comité de la iglesia. No, está bien. Voy a hacer un comité mejor más grande para tratar su caso. Y pasó un día, 2 días, y la mujer estaba viviendo con toda su problemática. Pasaron 3 días y la mujer escribió esta carta. Estimado pastor, tuve hambre y formaron una comisión para considerar mi problema. Estuve en la cárcel y se retiraron en silencio a orar por mi libertad. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron de rodillas por su propia salud. Necesitaba un techo y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estuve en soledad y me abandonaron para ir a orar por mí. Hermanos, parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo todavía sufro, yo todavía tengo hambre, yo todavía tengo frío y sufro soledad. Hoy el Señor nos está llamando a que sigamos creyendo, confiando, creciendo en fe. Pero que no esperemos más. No esperemos alcanzar un nivel, alcanzar un grado, alcanzar un título para sentir, para conocer y especialmente para actuar en el ámbito social de la comunidad donde vivimos. Hoy el Señor nos está llamando que con esta fe, con este conocimiento, salgamos y vayamos a ese mundo social, a ese mundo donde están esas personas que están sufriendo, que están teniendo hambre, que están teniendo frío, que están sintiéndose solas. Hoy el Señor nos está llamando para que cumplamos esa gran responsabilidad social. Esta clase la tomé del libro de Jan Stott que se llama Fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. ¿Cómo estamos resolviendo nosotros ante los desafíos que presenta la comunidad donde vivimos? Dios nos ayude para que en el día final, el Señor nos ponga del lado derecho. Y cuando le digamos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Y cuándo te cubrimos? ¿O cuándo, Señor, te visitamos? Y que Él nos diga, cuando lo hicieron con sus vecinos, cuando lo hicieron
con las personas que viven en su comunidad, cuando lo hicieron con los pobres, los marginados, los abandonados, cuando lo hicieron con ellos, a mí me lo hicieron. Dios nos ayude, hermanos, a cumplir esta responsabilidad social que tenemos como creyentes. Dios nos bendiga. Paz a todos, paz a todas. Muchas Nos gracias, vemos. hermano, Nos vemos. hermana. Gracias por esta hermosa clase. Bendiciones y que Dios nos bendiga realmente, porque Así la sea. necesitamos. Amén. El Señor siga abriendo nuestros ojos. Amén. Dios Amén. les bendiga. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Gracias por estar en esta clase.